Hola, muchísimas gracias por estar nuevamente viendo nuestro humilde programa. Como hace 15 días les prometíamos, estuvimos hablando con el psicólogo Juan del Amor Omoya acerca de violencia de género. Allí, por ejemplo, dijimos que el amor en realidad no golpea, pero cada 15 segundos, fíjense ustedes, cada 15 segundos en el mundo una mujer es agredida, y esto realmente hace que cada 15 segundos también un hombre deje de ser hombre. Pero terminamos la entrevista anterior hablando de esa violencia de género hacia la mujer. Pero hoy, ante todo, buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Milton. Hoy quiero ir al hombre maltratado, empezar con si ellos también, en mayor o en menor medida o en igual medida, son víctimas de violencia de género. Bueno, sí, claro, el hombre también es víctima de violencia de género, pero no en igual medida. Y bueno, me ha llamado la atención la frase que has dicho, que es un concepto, es una idea, es un valor, lo de que el hombre deja de ser hombre. Yo lo que se me ha ocurrido es, el hombre deja de ser persona, ¿verdad? Porque claro, es verdad que si hablamos de violencia de género es que hay dos personas, hay una pareja, pero cuando una persona es capaz de agredir, es capaz de querer llevar razón con la fuerza de la violencia, pues yo creo que deja de ser persona. Y su aspecto, su dimensión más ancestral, animal, es la que sale. Y que me perdonen los animales, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, por lo que me has comentado, es verdad que hay datos que así lo demuestran, que es en menor medida. Concretamente en el país, esto lo saqué hace dos días, dice que desde del 2008 al 2015 murieron 58 hombres a manos de sus parejas. Sus parejas entendemos que pueden ser mujer, puede ser hombre, ¿verdad? 58 hombres en 7 años, ¿verdad? Pues en esos mismos 7 años murieron a manos de sus parejas 485 mujeres. Yo creo que el mismo dato ya es significativo como para que entendamos que cuando hablamos de violencia de género y cuando hablamos de la ley, donde estuvo ese consenso que hemos hablado incluso antes de empezar a grabar, pues estamos hablando de una ley que en su esencia discrimina positivamente a la mujer, que en su esencia, por los datos que acabamos de dar, pues se entiende, la sociedad entiende, y digo la sociedad porque hay un consenso de todos los partidos políticos, incluso con la ONU, hay un consenso en entender, en tomar conciencia de que es la mujer la que sale mal parada cuando hay violencia en una pareja sentimental o que haya sido pareja sentimental, ¿verdad? Entonces, claro, esta ley está directamente a favor de una discriminación positiva. Es verdad, 58 hombres es importante, un hombre es importante por ser persona, pero cuando estamos hablando de que la ley ayude, de que la ley ampare, de que la ley proteja, pues está claro que las cifras nos dicen que a quien tiene que proteger es al más débil de la pareja, que es a la mujer. Hablamos hace 15 días, ¿verdad? Hace 15 días, pues hoy estamos a 5 de febrero. 6 de febrero. Hoy 6 de febrero, te lo digo por una razón sencilla. Cuando nosotros estuvimos aquí, dijimos hace 15 días que lo que iba de año había 3 víctimas mortales, mujeres, dentro de lo que es la nomenclatura o el concepto de violencia de género. Hoy, día 6 de febrero, ya son 7. Es decir, la última mujer presuntamente agredida por su expareja en Santa Cruz de Tenerife ha sido antes de ayer. Y te voy a decir otro dato curioso, para mí, curioso, de las 7 mujeres, solo esta última de Santa Cruz de Tenerife tenía unas medidas cautelares para que no se hace, es decir, había habido denuncia previa. El resto de estas 6 personas, 6 mujeres que han sido víctimas de violencia de género, no tenían una denuncia previa sobre su pareja. Esto para mí resulta todavía significativo. Esta última sí,
Había medidas cautelares, pero aún así se las saltó y aún así tuvo la agresión. Ahora, esta ley de la que hablabas, hablando precisamente de España, de lo que pasa en España, sabemos que por supuesto en el resto del mundo también, pero hubo un pacto de Estado hace un par de años o año y medio, en el año 2017. ¿Qué nos puede decir acerca de ese pacto de Estado y de lo que pasa en España con la violencia de género? Bueno, pues en principio eso fue una buena noticia en esa fecha y a fecha de hoy. Es decir, cuando existe en cualquier aspecto de la vida, en una sociedad, un pacto de esas dimensiones en las cuales todos los partidos políticos, todos los representantes del pueblo, de la ciudadanía, de las personas de esa sociedad se ponen de acuerdo, ya es importante. Y se pusieron de acuerdo en una ley concreta de violencia de género. Entendieron ellos que esa ley lo que tenía que recoger era una protección a las víctimas, masivamente mujeres, es decir, ya lleva una implícita, una discriminación positiva de la mujer, porque entendieron en su momento, y a fecha de hoy nada ha cambiado que se pueda pensar lo contrario o argumentar lo contrario, que lo que había que hacer es desde la administración, desde las leyes, que luego se aplican por parte de la justicia, y ya se está viendo algunas situaciones en las que los jueces van un poco por detrás, pues ampare y proteja a la mujer. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y yo creo que posiblemente me has hecho la pregunta en ese sentido, y que nos está escuchando, o en fin, que tenga cierto grado de sensibilidad con el tema, se sabe, es que un corpúsculo de la sociedad, a través de sus representantes, son pocos, es verdad, pero se asocia a lo que normalmente llamamos la extrema derecha, pues ha entrado en escena en el campo político, concretamente, pues ya lo sabe todo el mundo, ¿no? En Andalucía, sí. Ya lo sabemos, está ahí. De hecho, yo creo que Andalucía puede ser como si dijéramos, un experimento, ¿verdad?, para lo que puede ser en el resto de España, si, iba a decir una frase, si Dios no lo remedia, pero bueno, claro, en política Dios ya sabemos que está siempre, se adueña la derecha, lo tiene la derecha, entonces vamos a quitar la frase. Bueno, si Dios no lo remedia, entendemos todos que es una frase hecha, pero también entendemos es si no lo remedia el ciudadano, si no lo remediamos todos, si no estamos nosotros ojo a visor. Y es el siguiente, ese experimento está claro que hay una unión, y de hecho el caldo de cultivo ahora es fenomenal, porque la izquierda está totalmente dividida. La izquierda pues es más reacia a unirse, es más reacia a la unión. Entonces en España, pues claro, si esa situación se extiende, está claro que este corpúsculo, por llamarle de alguna manera, de personas que sintonizan con una ideología extrema, en la derecha me refiero, pues claro, quieren recuperar pues valores que están ya no pasados de moda, porque eso sería puede ser un poco frívolo, ¿no? Están fuera ya de contexto social. Son valores que ya no tienen sentido en nuestra sociedad, en otras posiblemente sí, pero la nuestra, en cuanto a evolución, y estoy hablando lógicamente, estoy hablando de respeto, estoy hablando de igualdad, estoy hablando de libertad, estoy hablando de lo que todo el mundo está entendiendo, ¿no? Entonces nosotros en nuestra sociedad ya estamos entendiendo, unos por las buenas, y estos tendrán que entenderlo, pues por las malas me refiero, no por la violencia, sino por la ley, por el guantazo de la ley, de que todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, como se resignan, ellos quieren recuperar esos valores de familia pasada ya de rosca, en el cual esa familia, como todo el mundo sabe, todo el mundo me refiero de cierta edad, ahí la autoridad la tenía, lógicamente, el cabeza de familia, que para eso era cabeza de familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere recuperar. Eso ahora no tiene ningún sentido. Incluso diría que lo que también quieren, y tampoco me lo estoy inventando, porque eso cualquiera que vea la televisión o lea las noticias y tal, quieren como anular esta ley y ampliarla. Con esta situación lo que estás haciendo es
adulterando la ley, estás adulterando ese entendimiento que hubo y estás suprimiendo la discriminación positiva de esa mujer, de la mujer. Claro, eso es lo que ellos no pueden, como si dijéramos, no pueden aguantar, ellos no pueden sostener. Ellos lo que quieren es que siga prevaleciendo la autoridad del cabeza de familia, que siga prevaleciendo la autoridad de que el hombre es hombre y la mujer es mujer, con lo cual, a la hora de desenvolverse en la sociedad, pues claro, cada uno tiene que estar en su papel, tiene su papel estipulado, tiene su papel ya prescrito y no te puedes salir de ese papel, ¿verdad? Claro, eso es lo que estas personas, este grupo, yo qué sé, X. Primera mitad del siglo XX. Sí, claro. Bueno, primera mitad. Yo nací ya cercano, volcado a la segunda mitad. Medio y lejano oriente. Ya, sí, claro, sí, nací, pero bueno, aunque nací en la segunda mitad bueno, yo nací en el 58. Bueno, pero quiero decir que yo recuerdo perfectamente cómo mi madre no podía tener ella una cuenta, o sea, su cuenta del banco tenía que tener una firma al lado, o sea, eso lo recuerdo, ¿eh? Entonces, claro, y recuerdo cómo ciertas casas, ciertas familias, y era así, la que trabajaba era la señora, era la madre, era la mujer, y ahora pues también hay ciertos ejemplos en Cejín, en Caravaca, en Mula y tal, donde la mujer es la que está trabajando y el marido es el que está... vamos a hacer una anécdota, anécdota. Perdón. Comiendo pipas en la calle, es una anécdota, Sí. Ahora bien, Juan, volcando un poco las tornas de lo que estamos hablando de violencia de género, pero yo quisiera que el televidente, a través de tu concepto, viera si hay alguna diferencia entre decir violencia de género o decir violencia doméstica. Pues según la normativa, según la ley, sí. Y yo creo que la clave está siendo, humildes también en los conceptos y en la construcción del razonamiento. La clave está en que en una violencia en el hogar o familiar, como ellos quieren llamarle, entra cualquier cosa. Me refiero con respecto a que haya violencia, cualquiera. De tal manera que cuando entra cualquiera, la ley es como tan amplia que está expuesta a la interpretación de cualquier juez. Eso por un lado. Segundo, es tan amplia que luego las leyes tienen que ir acompañadas de un presupuesto, ¿verdad? Ahí está perdida lo que es la discriminación positiva. Sin embargo, en la ley de violencia de género, lo que está claro es que a quien se está primando o privilegiando, y es triste que esta palabra se una a la víctima, es a la mujer. Entonces, claro, si la ley es de violencia del hogar, de violencia de la familia, de tal, el concepto se amplía. Y al ampliarse está expuesto a cualquier interpretación. Y está expuesto a que realmente luego eso no lleve acompañado ningún tipo de presupuesto. Y a la misma vez también está expuesto a que se diluya en el inconsciente colectivo. Es decir, que no haya esa sensibilización concreta hacia la que realmente es víctima. Es decir, da igual, ¿no? Es decir, da igual que haya, como hemos dicho, un porcentaje, 50 hombres, 300 mujeres. Da igual. No da igual. Porque significa que no somos sensibles a la realidad social. Significa que la ley, que en principio toda la vida de Dios el ciudadano ha ido delante y después las leyes, pues si esta vez la ley ha ido un poquito por delante, pero por delante no porque, sino por delante en el sentido de que vamos a amparar, ¿verdad? Pues ahora sería como un retroceso, es decir, vamos para atrás, es decir, vamos a ponernos una venda en los ojos, no es verdad lo que se está viendo, no es verdad lo que hay, o nos olvidamos de que no existe la violencia de género, sino que, bueno, en las familias, pues a veces, pues, ¿qué quiere? Es normal, ¿no?, que a veces pues no estemos de acuerdo y que la confianza de unos, de otros, ¿verdad? Claro, de esta manera se diluye, no pasa nada.
Entonces, eso es lo que la ley de violencia de género quiere evitar. Es decir, no por ser una pareja, no por haber una unión sentimental, emocional, o que la haya habido, tiene que haber ningún sentimiento de propiedad, ninguna idea de tú eres mía o hasta aquí has llegado, ni de autoridad. Es decir, lo que la ley nos viene a decir, que en la ley del hogar se perdería, es que en la unión de las parejas, una persona y otra persona son exactamente iguales. Claro. Claro, entonces, si es una ley del hogar, estamos minimizando, es mi criterio, ya cada uno que tenga el suyo, estamos minimizando de que en un hogar pues hay alguien que sale perjudicado normalmente, como dicen las estadísticas y como dicen los números, y como nos dice la historia, si no me estoy inventando nada. Claro. Ahora, por ejemplo, aquí en España, concretamente en España, Juan, hay muchísimas, pocas organizaciones que se ocupan de proteger tanto a la mujer como al hombre en la medida de lo que sea, y de estudiar inclusive esta violencia de género, porque muchísimas veces también hay denuncias falsas. Sí, hay denuncias falsas, incluso, hombre, la verdad está ahí, incluso hay algunos, claro, eso habría que verlo porque habría que estudiarlo, realmente es así, algunas incluso suicidios de hombres que se les ha denunciado, que según después se ha demostrado no era verdad y se han suicidado. Eso es verdad, pero bueno, son las tesituras que en la sociedad, que es compleja, se pueden dar, pero no es suficiente el dato como para que se pueda cambiar una ley de este tipo, ¿verdad? Más que organizaciones, esta ley de violencia de género lleva acompañado un presupuesto y lleva dinero. Hay unos centros que en Murcia hay, pues yo creo que casi todo en nuestra comarca, está aquí en Caravaca, hay en Mula, en donde están personal preparado, psicólogos, hay incluso algún forense, pero sobre todo psicólogos, ¿verdad? Y personas de servicio a la comunidad que están a disposición de estas mujeres que hacen la denuncia. Incluso pueden dirigirse a esos centros, incluso con los hijos, y estos centros las protegen, y además de protegerlas, las asesoran legalmente para indicarle o para ayudarle o para acompañarle en los pasos que puede dar con respecto a la situación legal, ¿no? De denuncia, de dónde se tiene que dirigir, le acompañan, es decir, de alguna manera se siente protegida, se siente amparada, y luego hay una explicación general de la situación a la cual ella se puede acoger. Ya te digo, aquí en Caravaca hay uno. Y todo esto es porque la ley lleva acompañado dinero, así de claro. Hay un dinero que concretamente hoy he visto que como una senadora del Partido Popular se reía, ¿no?, de cómo es posible que se dedique dinero, no era eso concretamente, era sacar huesos de la carretera, pero bueno, es porque me ha llamado la atención, ¿verdad? Pero claro, me refiero que dinero tiene que haber, porque si no las leyes carecen de sentido. De sentido, claro. Hay acompañado dinero a esta violencia de género, hay acompañado dinero a la memoria histórica, es decir, todo tiene su dinero y se materializa parte de ese dinero, no solamente ya en la policía, en los seguimientos, en las pulseras, sino también en estos centros donde son atendidas. Entonces, más que organizaciones externas, yo creo que cada vez lo que hay que pretender, Milton, no sé si estaremos de acuerdo, no es que haya organizaciones de caridad que atiendan estas situaciones, sino que haya centros, instituciones pagados por el Estado, o sea, pagados por mí, por ti, por las personas que vivimos en este Estado, para que sea un derecho, no que sea como un favor, ¿no? Entonces está muy bien quien se dedique de forma voluntaria a todo esto, eso es extraordinario, pero yo creo que es mejor que sea una cuestión
institucionalizada. Y claro, para eso tiene que ser una ley orgánica, tiene que ser una ley que acompañe los presupuestos. Ahora, nosotros decíamos al principio, Juan, yo creo que equivocadamente, que el amor no golpea, porque, lo vas a explicar vos, muchísimas veces el amor sí golpea, yo diría que el amor equivocado. ¿Y por qué? La mujer, por lo general, trata de justificar el maltrato por parte de su pareja. Sí, sí, es curioso, es verdad. El amor golpea el corazón, ¿verdad? Golpea el entendimiento, golpea a veces hasta el sentido común, ¿eh? Sí, es cierto. Pues claro, habría que meterse dentro de estas mujeres, porque yo no creo que al decir mujeres todas actúen de la misma manera por los mismos motivos, ¿verdad? Habría que ver cada una de ellas. Pero, por ejemplo, hay mujeres, mujeres que tienen un concepto como muy limitado y muy pobre de sí mismo. De tal manera que si hay una persona que está conmigo, que me dice que me quiere, que me atiende, que está pendiente de mí, bueno, yo puedo, de alguna forma, hacerme como dependiente. Es decir, yo empiezo a ser yo, empiezo a reconocerme, porque claro, hay que entender que el autoconcepto, lo que es la autoestima, es verdad que es de uno, ¿a que sí? Uno la tiene o no la tiene, o se la trabaja o no se la trabaja, pero claro, uno tiene que tener espejos donde mirarse, ¿verdad? Es decir, alguien te tiene que decir, hostia, qué guapa eres, o alguien tiene que decir, pero bueno, es que nadie se ha fijado en ti, pero bueno, es que... claro... a mí me gusta, es decir, ahí mi vida empieza a cobrar sentido, ¿verdad? Entonces, claro, si empieza a cobrar sentido, si yo soy capaz de creerme lo que me están diciendo y que además me lo están demostrando, ¿no? Porque además cuida de mí, que además se está preocupando. Imagínate que se preocupa hasta de cómo voy vestida, o a qué hora me recojo, o con quién hablo, claro, ya dices tú, bueno, que ya se preocupa en exceso, ¿verdad? Pero claro, me quiere tanto. Claro, ahí es que el problema no es el concepto del amor, el problema no es, el problema soy yo. El problema es no el concepto del amor, no el concepto de las relaciones, no el concepto que haya social, sino el concepto que tengo de mí. Claro, ahí está el problema. Es decir, si yo tengo un concepto de mí más bien pobre o cosificado, o que bueno, que mi libertad está limitada, o que dependo de... Pues claro, lógicamente, pues habrá una afinidad con esa persona, ¿verdad? Y si yo lo que he visto en mi vida, que el aprendizaje vicario del que estuvimos hablando, es de que alguien me tiene que proteger, o porque me lo han dicho, o porque lo he visto, o porque realmente yo no tengo en la vida no tengo salida, o porque no tengo autonomía económica, ¿verdad? Entonces, claro, si tú unes todas estas variables, pues claro, esa señora que parecen algunas, como si tuvieran imán, porque terminan con una pareja y dan con otra. Hay casos en que, yo digo, hay casos en los que como si estas personas llevaran un cartel aquí, ¿no? Busco un maltratador. Es triste, pero es así. Entonces el problema, Milton, está en el concepto, en el autoconcepto que tengo de mí. Es decir, si yo me valoro, pues esto es muy sencillo, ¿sí o no? Si yo me valoro, ¿cómo voy a permitir que alguien me mire el móvil? Claro, claro. Si yo me valoro, ¿cómo voy a permitir que alguien me diga, oye, cámbiate el peinado, o la falda un poco más larga, o con quién estás hablando? Si yo me valoro, voy a decir, pero a ver, ¿tú estás bien? ¿No? Es que yo te quiero, no me fastidies, pues claro, y yo... Pero eso no quiere decir que tú me tengas que controlar. Es decir, yo creo que todos lo entendemos, está en la valoración que uno tenga sobre sí mismo, sea mujer o sea hombre. Y si tú te valoras, si tú tienes un concepto tuyo equilibrado, amplio, grande, hermoso, es decir, si tú te quieres, así de sencillo, pues ¿cómo vas a permitir que alguien te limite, que alguien te empobrezca, que alguien te corte las alas? Bueno, pues ¿y eso a cuento de qué? ¿No? Entonces ahí está el problema. Ahora, en 5 minutos para terminar esta primera parte de la entrevista, me gustaría que le explicaras a los televidentes, me explicaras a mí algo que sucedía cuando yo era un adolescente.
en Montevideo, Uruguay. Tenía unos amigos, eran 5 hermanos, y la madre era una santa y los adoraba a los hijos. Tanto así que la mamá se sentaba en una silla a la puerta de su casa y hasta que no entrara el último en la noche, salían porque tenían 14, 18, 22, así tuvieran 30, ella se sentaba en la puerta y hasta que no entraba el último, ella no entraba tranquila a dormir. Uno de ellos, Pablo, ya desaparecido, prácticamente cambiaba de trabajo todos los meses. ¿Por qué? Porque la mamá, ¿qué hacía? Si, por ejemplo, ella lo tenía que despertar, porque él era muy vago además, entonces ella, si veía que estaba lloviendo, no lo despertaba. ¿Cómo mi hijo va a salir a trabajar si está lloviendo? Claro. Si hacía mucho frío, exactamente lo mismo. Si hacía mucho calor, exactamente lo mismo. Y entonces él evidentemente perdía los trabajos que tenía. ¿Qué tipo de violencia estaba empleando? Bueno, claro, sí. Bueno, pues la violencia psicológica, ¿no? Era además sistemática, porque ella no... Sí, pues mira, en base a esto también te puedo decir que hay bastantes hombres, más de los que nos puede parecer, y al contrario también habrá, pero bueno, hablando de hombres, como es tú el ejemplo que has puesto, que cuando buscan una mujer, no buscan una pareja, no buscan una pareja a mi lado, sino que buscan una madre. Claro, la violencia luego vendrá o no vendrá dependiendo si esa persona se comporta como tu madre o no. Claro, si no te protege, si no te cuida, si no está pendiente de ti, si no te hace feliz, pues claro, no es la persona que te merece, ¿no? Pues sí, claro, eso es el aprendizaje, eso también tiene relación con el aprendizaje vicario que veíamos. Es decir, esa madre protectora, esa madre que todo lo controla, pues de alguna manera, claro que está limitando esa libertad, esa autonomía. Además, le está diciendo a esos hijos, a ese hijo concretamente, que bueno, sin ella están perdidos, ¿verdad? Y seguramente a lo mejor hasta es verdad. Claro, eso es una violencia psicológica, pero además no tiene la intención, lógicamente, tiene hasta bondad y puede hasta hacernos de alguna manera ser compasivos, ¿no? con esa actitud. Pero de alguna manera esa madre se estaba comportando seguramente como su madre se comportó con ella o como ella vio el modelo de su madre. Pero claro, tenemos que entender que ahora... no es lo mismo que como estamos hablando del año 58, pues tenemos más oportunidades de modelos, tenemos más oportunidades de aprendizaje, tenemos más oportunidades de cambio, tenemos más oportunidades para compartir con otras culturas, con otras personas, con otros modos, con otras formas, con otros valores. Lo que significa que a fecha de hoy, con cierta edad, quien se mantenga en esos papeles es porque quiere, no tiene perdón. ¿Me explico? Es decir, tú lo habrás aprendido, tú lo habrás visto, esos modelos los habrás tenido, pero si tú con 20 y tantos años, con 30, con 40, con 50 los mantienes, es porque quieres, no tienes perdón. Y entonces, claro, porque en su momento, pues si salíamos, o si quien salía era la mili, volvía otra vez a su sitio, pero no, ahora no. Ahora no, eso no tiene ningún sentido. Uno va a la escuela, uno va al instituto, uno va a la universidad, o no, o va a hacer formación profesional, o va al trabajo, y se tiene que mover, porque hasta el mínimo trabajo tienes que decir. Ahora quien se mantiene en esos papeles, en esos roles, es porque simplemente está cómodo y porque quiere, o porque hay algo ahí que no funciona, que es lo que hablamos hace 15 días. Muy bien, pues para terminar esta primera parte, les cuento que este muchacho, nacido en los años 30 del siglo pasado, terminó yéndose a vivir a Brasil porque no podía soportar, digamos, esa violencia amorosa que su madre Sí. tenía hacia él. En fin, vamos a hacer un pequeño, pero muy pequeño corte comercial entonces y seguimos conversando acerca de este tema.